Y bueno, amigos, Real Madrid 1, Bayern de Múnich 2, en un partido de esos que te dejan sumamente impotente, porque queda la sensación de que este partido no solamente es que lo pudimos haber empatado y nos pudimos ir a ido a Múnich con un poco más de tranquilidad, sino que queda la sensación de que incluso lo pudimos haber ganado. Es cierto que tiene muchos matices, como por ejemplo que uno de sus principales jugadores, o su principal jugador seguramente, su principal carta ofensiva, Harry Kane, da la sensación de que no estaba bien, que estaba totalmente tieso y estaba prácticamente inmóvil, no estuvo creando nada extraordinario. Sin embargo, ha tenido ahí esa cuestión de que cuando ha podido, ha rematado empezando el segundo tiempo, como lo hace un futbolista de superclase como lo es Harry Kane, ¿no? Pero sinceramente, lo voy a decir ya, me llena de mucha impotencia este tipo de partidos, porque tengo la ligera impresión de que el Madrid no fue inferior al Bayern de Múnich. Se enfrentó a un equipo que hace las cosas maravillosamente bien, pero el Madrid para mí defendió bien, sacando a Álvaro Carreras, que no sé si habrá tiempo ya de hablar con el Benfica y decirle que le vamos a pagar todos los variables y le vamos a pagar el sueldo por lo que le resta de contrato para que se lo lleven ya, porque ha sido dramático y es reincidente. No es que Álvaro Carreras hoy tuvo un mal partido, que están bien, pero ha tenido una cantidad de partidos que son difíciles de ver en ese lateral izquierdo, y me cuesta pensar que este chico a día de hoy está listo para ser el titular de la banda izquierda del Real Madrid, una banda izquierda que viene de tener a Roberto Carlos, a Marcelo y a Ferland Mendy, que mucha gente le ningunea, pero Ferland Mendy, bueno, vean la falta que nos hace ahorita y los bien que nos hubiera caído tener un buen Mendy en defensa el día de hoy, ¿no? Pero sí, creo que el Madrid ha defendido bien. El medio campo del Madrid siempre ausente, hoy no ha sido la excepción, ha estado ausente en su totalidad. También es cierto que Valverde parece que está un poco desgastado, un poco cansado, y espero que por supuesto el fin de semana tampoco juegue para ir a Múnich con toda, porque sobre el final les voy a explicar algo que yo considero que puede variar en Múnich y que para mí puede ser también un matiz importante para pensar en darle la vuelta a la eliminatoria. Pero ojo que también el Bayern le puede suceder esto que les voy a decir. Repito, para mí el Madrid no fue inferior al Bayern de Múnich. El Madrid tuvo un montón de ocasiones claras que definitivamente le hubieran puesto en cualquier momento igualado el marcador, o se hubiera ido incluso por encima del marcador, porque la que falla Vinicius, es inexplicable que Vinicius esté pidiendo el dinero que está pidiendo para renovar su contrato y que falle esto en unos cuartos de final. Es para mí inadmisible de un futbolista que está pidiendo una renovación con un salario igual al de Kylian Mbappé, pero en parte lo entiendo. Si Mbappé se da el lujo de fallar también una cantidad de ocasiones importantes, ¿por qué Vinicius no pediría lo mismo? Si al final los dos están fallando igual, y bueno, eso es harina de otro costal seguramente, pero indigno lo que falla Vinicius, lo ha hecho fatal. Lo peor es que le hemos visto hacer esa jugada muchas veces y bueno, hoy no le ha salido. Ha hecho un partido espantoso, de los peores del Real Madrid junto con Álvaro Carreras. Y bueno, no sé si Vinicius pueda repetir este partido. Ojalá que no, por supuesto, en Múnich. Y creo que es una de las variables que nos puede cambiar para la siguiente semana junto con Fede Valverde. Pero repito, el Madrid creo que no ha sido inferior al Bayern de Múnich. El Bayern tal vez con el 2-0 dijeron, mira, vamos a llevarla con calma, porque hemos estado en este estadio, hemos visto cómo pasan cosas y cómo nos venimos abajo y cómo pues básicamente terminamos perdiendo un resultado favorable, y para mí le han bajado bastante el ritmo. El Madrid ha sido, a partir del segundo gol del minuto 48-50, ha sido muy superior al Bayern, ha sido prácticamente todo Real Madrid. Es cierto que generaron bastantes contragolpes al estar el Madrid bastante alto, pero Luis Díaz no ha estado para mí del todo bien, aunque también es uno de estos futbolistas que tuvo uno y te la mandó a guardar, ganándole la espalda a Trent Alexander-Arnold, que para mí no ha estado mal hoy. Y bueno, creo que Luis Díaz se ha encargado de, en el segundo tiempo, desperdiciar varios contragolpes, afortunadamente, que al Madrid le pudieron haber costado la vida en la eliminatoria, ¿no? Pero creo, como les digo honestamente, que si repasas el partido acá, antes estaba revisando esto y algo que dijo Rudiger me pareció muy interesante. No podemos ir por la vida perdiendo los balones que perdimos, regalando los goles que regalamos, porque al máximo nivel lo vas a terminar pagando. Y una de las cosas que me tenía muy nervioso en el primer tiempo es la cantidad de pérdidas. Hubo una de Pitarch, que bueno, Gnabry medio se la encontró, no pudo meterla. Hubo una de Vinicius hubieron dos de Vinicius que creo que una de ellas acaba en gol y es lamentable. Hubo una de Alexander-Arnold también, que también la sacamos barato. O sea, hubieron muchos regalos a una delantera que bueno, está
conformada por un tipo que lleva casi todos los tres, creo que los tres delanteros, casi todos están por encima de los 30 goles producidos en la temporada. Creo que 28 tiene Luis Díaz, creo que es el que menos tiene. Y está ahí acompañado de un Gnabry que no es la superestrella que aparentaba ser, pero es un futbolista que como complemento, estando detrás ahí de esos tres demonios, que suele generar bastante peligro, ¿no? Además el partido creo que Kimmich lo manejó bastante bien. Creo que ha estado el partido ahí, y creo que el Madrid definitivamente, salvo esos errores que les comenté y que nos salieron muy caros, el Madrid no ha estado para nada mal. Creo que ha competido bien, además ha generado un montón de ocasiones, pese a que el centro del campo del Madrid suele ser inexistente en muchos casos. Creo que ya ha estado bastante regular, es decir, que no ha estado haciendo el ridículo que le hemos visto en otros partidos, y le ha faltado eso, tal vez tener un poquito más de criterio a la hora de crear ocasiones de gol. Sin embargo, lo que sí estaba viendo es que los espacios que deja el Bayern de Múnich son muy importantes. El Madrid tenía todo el tiempo llegadas con Kylian Mbappé, que tuvo creo que 3 mano a manos con Manuel Neuer, que había estado espectacular y que ha sido nombrado como el mejor del partido. Eso nos da una idea de lo que definitivamente significó el partido para el Madrid, porque Neuer le saca 2 o 3 a Mbappé que son clarísimas. A Vinicius pues le hace un buen achique, aunque Vinicius la termina fatal. Y creo que honestamente para mí sí ha sido Neuer el mejor del partido, junto con Olise, que le ha hecho un traje brutal a Álvaro Carreras. Y lo preocupante es que, bueno, básicamente para la vuelta va a estar otra vez Olise. Espero que no tan bien como hoy. Y va a estar otra vez Álvaro Carreras, porque ¿quién vas a colocar ahí? Aunque yo creo que si sale Arbeloa de lateral izquierdo, considero que lo haría muchísimo mejor. Definitivamente, es que está muy mal y me jode, porque a mí no me gusta estar señalando gente, pero es muy difícil no señalar a alguien que ha hecho un partido como ha hecho Álvaro Carreras el día de hoy, que repito, es absolutamente vergonzoso. En líneas generales el equipo no ha estado mal, repito, para mí los que no me han gustado han sido Vinicius, creo que ha estado muy mal el 7, ya vamos a hacer reflexionar sobre eso. Creo que ha estado muy mal Álvaro Carreras, y de resto pues Luni no ha tenido responsabilidad de nada, que de hecho ha estado achicando bien esa cagada en el primer tiempo que le sacan a Gnabry. O sea, creo que el único no podemos responsabilizarle absolutamente nada. La pareja de centrales, contrario a lo que pensaba, ha estado bastante bien. Hausen ha estado, para mí uno de los mejores del partido ha sido Dean Hausen. Y vamos a ver, que creo que yo considero que para la vuelta debería jugar Hausen con Militao, que también ha entrado bastante bien y ya demostró que este hombre cuando vuelve al 100. No tiene prácticamente ni siquiera un tiempo de espera. Y yo creo que es momento para colocar a Militao para intentar defender bien. Como repito, considero que hemos defendido bien hoy y que nos ha faltado mucho criterio con el balón, pero considero sinceramente que pudimos haber ganado este partido, y te diría que en gran parte del partido el Madrid ha sido mucho más que el Bayern de Múnich, que repito, es un equipo que se defiende relativamente mal, tiene muchas zonas donde queda expuesto, pero es un equipo que te va a ir a buscar en Múnich, en el Allianz, y vamos a ver cómo es que el Madrid puede defender eso. Y nada, me ha gustado mucho el partido de Arda, de lo mejor que le he visto en la temporada Arda. Thiago Pitars ya no está para ser titular del Real Madrid, pero considero que el próximo miércoles va a ser titular, muchachos, porque este hombre, recordemos que Tchouaméni le sacaron una amarilla que, o sea, una falta sí, te la puedes pitar, pero definitivamente sacarle amarilla a este hombre por eso y que se pierda la vuelta, a mí me pareció un poco excesiva. El árbitro creo que ha estado bastante raro. Hubo una jugada en la de Kylian Mbappé que hay gente que está pidiendo expulsión. Hubieron un par de penaltis sobre Vinicius. A mí el primero me pareció clarísimo, es que le mete una zancadilla ahí en el borde del área. Pero que vamos a hablar del árbitro, o sea, hemos perdido, hay que levantar cabeza, hay que pensar. O sea, yo lo que quiero es que estos muchachos hoy puedan irse pensando que le pudieron haber ganado al Bayern hoy, y que esto quiere decir que con mucho trabajo, sacrificio, estando todos juntos, trabajando fuertemente, el próximo miércoles tal vez te adelantas en el marcador y puedes pensar en la remontada. Yo creo sinceramente que el Madrid le puede ganar esta eliminatoria al Bayern de Múnich en una prórroga loca, una cuestión ahí. Hemos visto que el Madrid es capaz de ganar en el Allianz. Es cierto que es otro Madrid, es cierto que ha sido otros Bayerns, pero bueno, como dicen por ahí, la esperanza es lo último que se pierde. Voy a cerrar con esto, y es que yo considero sinceramente que no creo que Valverde vaya a ser de aquí a 8 días un partido tan espantoso o tan poco participativo como ha hecho el día de hoy. Valverde estaba siendo clave en las últimas semanas del Madrid. No creo que vaya a ser un partido similar en el que prácticamente no ha ingresado en el juego del Madrid, no ha influido, no ha pesado en absoluto. Y también considero que Vinicius, es difícil que repita un partido tan malo como este, que no te deje alguna acción por ahí que signifique alguna jugada de gol, porque sabemos lo que es capaz de hacer Vinicius, ¿no? Lo lado negativo de esto sería que veo muy difícil que Luis Díaz también, Lucho Díaz, tenga un partido que no ha estado mal, pero creo que ha deshecho varias jugadas en las que el Bayern pudo haber sentenciado, y que por supuesto Harry Kane
va a tener 8 días exactos para estar mejor físicamente y eso probablemente sea lo más preocupante en este instante, que el Bayern pues te ha ganado con un Harry Kane que no ha estado bien, pero que bueno, mira la que ha tenido y la ha mandado directamente al fondo de la red. Por el contrario de nuestro delantero Kylian Mbappé, que ha votado 3. Y recordemos, en algún momento nos dijeron que no se fichaba a Harry Kane porque estaba viejo. Y fichamos a Kylian Mbappé en su lugar, ¿no? ¿Qué les puedo decir al respecto? Yo repito, voy a cerrar con esto. Creo que podemos ganar el Bayern de Múnich en el Allianz. Por lo menos eliminarle. No creo que el Madrid vaya a ser un ridículo espantoso ahí, a menos de que, bueno, mentalmente un gol les destruya o algo así, pero creo que el Madrid va a competir bien en el Allianz. Y ojito, porque mucha gente nos da por eliminado y yo considero que vamos a pasar. Lo digo así de claro, vamos a ver qué es lo que ocurre. Creo que si estos muchachos se plantan la semana que viene pensando en que este partido lo pudieron haber empatado y hasta ganado, creo que va a haber eliminatoria en el Allianz. Vamos a ver, porque el Bayern igual a veces le persiguen esos fantasmas de temporadas donde eran súper favoritos y no terminaron llegando a nada. Vamos a ver, porque hay muchas cosas que pueden influir y también pensar en la baja sensible de Tchouaméni, que para mí es lo más jodido del partido del día de hoy. Gracias por acompañarme hoy, por supuesto, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.